Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por tomarse el tiempo para conectarse aquí a la plática y demás. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para conectarse a esta pequeña plática donde pues vamos a intercambiar algunas ideas. Mi objetivo es compartir algunas oportunidades que estamos viendo ahorita, hacer una pequeña evaluación del momento en el que estamos viviendo, pero más que nada o desde el enfoque de ver qué oportunidades se están dando. Digo, no hay que minimizar, claro que hay un riesgo, todo el tema de salud por la pandemia y demás, pero todos estos momentos también desprenden ciertas oportunidades, incluso algunas son sugerencias y hasta necesidades que deberíamos hacer para optimizar nuestros ahorros, para optimizar nuestro patrimonio y demás. Y pues bueno, quisiera nada más empezar con una pequeña idea, un paréntesis, de una frase que decía Confucio. Confucio decía, todo lo que oigo se me olvida, lo que veo me acuerdo, pero lo que pongo en práctica lo entiendo. Entonces, hace una pequeña invitación a que si hay algo que yo diga aquí, que les haga sentido, que lo apliquen y que lo apunten. Si no, descártenlo. Porque si no, el 95% de las cosas que nosotros digamos, o el 95% de las cosas que nosotros más bien escuchemos, se nos van a olvidar a los 3 días si no lo apuntamos y lo aplicamos. Entonces, si hay algo aquí que les haga sentido, apunten y aplíquenlo. Ahora, ya entrando un poco más de lleno al tema de la plática, a lo largo de la historia han habido muchísimos periodos y momentos de inflexión importantes. En el siglo XIX vino todo el tema de la era industrial, el siglo XX la era del Internet, y hoy estamos en una combinación de un cambio que engloba la parte monetaria y la parte tecnológica. Hoy, este año 2020, es un año de cambios importantes. Y hay una frase que decía Darwin, que dice, no es la criatura más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Entonces vienen periodos de cambios y oportunidades. Y cuando se dan cambios de esta magnitud y de esta naturaleza, es importante que nos posicionemos bien. Y hoy especialmente, porque todo lo que está pasando no solamente va a afectar a las personas que tienen inversiones, sino va a afectar a todas aquellas personas que trabajan, que consumen o que usan el dinero como un medio de pago. Es decir, nos va a afectar a todos. Entonces, aquí por eso resumí algunos de los puntos que les quiero compartir. Vamos a repasar la etapa en la que nos encontramos. Les voy a dar una opinión de diferentes caminos que podemos tomar y los voy a invitar a tomar acción en actividades que ustedes consideren adecuadas. La plática la voy a dividir en 4 partes. La primera es una reflexión económica base, que es fundamento para todas las decisiones de inversión. Después voy a comentar sobre algunos antecedentes que nos trajeron hasta acá y después voy a comentar en dónde estamos ahorita para complementarlo con opiniones, caminos en específico y estrategias que podemos o incluso que sugiero que debemos de tomar. Entonces, bueno, para eso puse esta plática en donde yo le llamo oportunidades, es la cumbre de oportunidades de inversión. Pero bueno, aquí les voy a estar compartiendo algunas de las láminas que voy a usar como base. Y esta primera parte, voy a hacer una pequeña reflexión económica de qué es lo que tenemos que considerar a la hora de empezar a invertir. Es una pequeña reflexión muy, muy básica que nos va a servir de fundamento para todo lo que vamos a comentar después. Y para esto quiero empezar con una pregunta. ¿Cuáles son los países con mayor calidad de vida? Los que más prosperan. Podremos pensar que aquellos que tienen más recursos naturales. Y para esta idea, digo, yo tuve la oportunidad de trabajar algunos meses en Suiza. Suiza es un país que no tiene ni salida al mar, no tiene recursos naturales prácticamente, pero tienen la mejor calidad de vida. Y haciendo una pequeña reflexión de dónde nace todo esto, yo lo podría resumir en 3 factores esenciales. El primero es los países que más prosperan son los países más productivos.
son aquellos que intercambian diferentes bienes, servicios y demás, son los más productivos. El segundo es la cooperación. La cooperación, y para esto pongo un pequeño ejemplo. Un ejemplo que decía un escritor, un economista de hace algunos años, se llama Adam Smith, y él dice que la clave para que una economía prospere es que las diferentes personas estén haciendo diferentes cosas e intercambiando trabajos entre sí. Y él ponía un ejemplo. Él dice, si una persona se dedica a la agricultura y otro a la carpintería, otro al comercio, otro a la construcción y demás, si uno no hace su trabajo, entonces dejan de intercambiar ese bienestar. Es por eso la importancia del empleo, el intercambiar trabajos, el que podamos intercambiar ese bienestar. Por eso lo más sensible de una desaceleración económica, de una crisis, no es tanto que dejemos de ganar, sino que dejemos de producir. Porque si dejamos de producir, no tenemos trabajo que intercambiar. Y el tercer componente es la cantidad de transacciones que se hagan en la economía. Entonces, pues bueno, esto es como una pequeña reflexión introductoria que lo más importante para que una economía prospere es la productividad, que exista esa cooperación y el intercambio de las transacciones. Yo lo resumiría también, el país que más prospera es el país que más agrega valor a su gente y a los demás. Y nos vamos a medir contra esos estándares de los países que más estén prosperando. Ahora, la tecnología puede ser desde luego un medio para agregar valor, trabajando incluso, puede ser que menos. Hoy todos conocemos ejemplos como empresas como Tesla, que están automatizando procesos de manufactura, Amazon, que están utilizando en sus centros de distribución muchísimo el tema de robótica y automatización, y algunos otros factores que son esenciales como la educación o como una cultura que impulse la creatividad, el servicio y el deseo a sobresalir. Entonces, eso como una pequeña introducción. Ahora, para poder también medir o prosperar, los gobiernos buscan que estemos nosotros dentro del ciclo económico que yo les marco aquí. Tenemos un ciclo económico de 4 partes, donde está la expansión, el auge, la desaceleración y una recuperación. Los gobiernos buscan que siempre estemos en el auge, es decir, que siempre estemos creciendo. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, todos los gobiernos tienen una institución que se llama el Banco Central. Y los bancos centrales, ellos tienen varias herramientas para poder hacer que estemos en el auge o en el crecimiento económico. Y una de ellas es la tasa de interés. Y aquí es donde hago un hincapié muy importante, porque para poder nosotros empezar a invertir, es fundamental que entendamos el por qué las tasas de interés están en donde están y por qué el gobierno puede subir o bajarlas. Y aquí es donde hago una pequeña observación también. Los gobiernos, ellos no pueden influir directamente o pueden definir directamente cómo está el tipo de cambio. No pueden influir exactamente cómo están las acciones. No pueden influir directamente en, por decir, cómo está la inflación, pero sí pueden ellos marcar en qué nivel están las tasas de interés, si están altas o si están bajas. En conclusión, las tasas de interés es de los principales factores que marcan la pauta para las demás inversiones. El primer paso, la primera variable a entender para poder invertir es en dónde están las tasas de interés y por qué están ahí. Hoy, me imagino muchos de ustedes lo tendrán en mente, las tasas de interés en el mundo están extremadamente bajas, tanto para los que ahorran, tanto como para los que piden créditos, para los que consumen. Entonces, esto le puede beneficiar a algunos y a algunos otros les puede estar de alguna forma perjudicando o rezagando. Pero ¿por qué mueven estas tasas los gobiernos? Partimos de que cuando la economía es estable, pueden subir un poco las tasas de interés para que la gente pueda continuar ahorrando y ganando dinero. Pero cuando la economía no es estable o cuando la economía está en un periodo de desaceleración, lo que hacen es estimular la economía bajando las tasas de interés. ¿Por qué? Porque así la gente va a consumir más, porque así la gente va a poder pagar mejor sus deudas e incluso van a poder pedir créditos para invertir y poder ayudar a activar la economía. Ahora, aunado a esto, quisiera hacer nada más una pequeña reflexión también aquí.
Hoy Estados Unidos sigue siendo el país que mueve al mundo. Tienen el 23% del consumo con el 4% de la población. Cuando China, por ejemplo, que también es una región con un crecimiento importante, pero China tiene el 15% del consumo comparado contra el 23% de Estados Unidos, pero China tiene el 18% de la población. Entonces, esto nos dice que Estados Unidos sigue siendo muy importante, sigue innovando bastante y lo que pasa en términos económicos ahí le afecta a todo el mundo y muchísimo a México porque nuestro comercio también tiene muchísimo que ver con Estados Unidos. Entonces, ahora, ¿por qué esto influye en todo el mundo y en dónde estamos parados ahorita? Bueno, algunos de ustedes sabrán que Estados Unidos hoy tiene tasas de interés cercanas al 0%. ¿Por qué es esto? Y aquí hago un pequeño recorrido años atrás. Cuando fue el tema de la burbuja de las empresas de Internet en los años 2000, digo, hace ya 20 años, se vino una crisis y después vino también todo el tema con las Torres Gemelas. ¿Qué pasó aquí con el gobierno de Estados Unidos? Bajan las tasas de interés y podemos ver aquí, bueno, nada más hago un pequeño paréntesis. Esta gráfica que ustedes ven aquí es cómo se han comportado las tasas de interés en Estados Unidos en los últimos 20 años. Vemos, por ejemplo, que en el año 2001 estaban alrededor del 6%. Luego, lo que comentaba es que bajaron las tasas de interés por todo el tema de la crisis de las empresas de tecnología y el tema de las Torres Gemelas. Y luego empieza ya a estabilizarse y empiezan a subir las tasas de interés. Pero el tema es que ya la gente estaba muy endeudada y cuando subieron tanto las tasas, no pudieron pagar los créditos y es cuando vino la crisis financiera del 2008. Y entonces ahí vean la caída o la baja tan fuerte de tasas de interés a niveles de 0% y permanecieron ahí durante del 2008-2009 hasta el 2016. Y vemos ahorita que en este año, con toda la situación que estamos viviendo, pues otra vez la tasa de interés se va a 0%. Entonces, hago mucho hincapié en que es importante que entendamos esto, porque esto va a marcar la pauta para todas las demás inversiones. Y recalco que ahorita tenemos que, no solamente los que invierten tienen que considerar esto, sino todas las personas que tienen algún pequeño ahorro o que consumen, porque los cambios que vamos a vivir van a afectar no solamente a los inversionistas, sino a todos. Y puede ser desde el área de oportunidad, por eso lo platico, porque es algo que podemos tomar desde el área de oportunidad. Ahora, hay que ser realistas, va a haber una consecuencia para los que tienen ahorros y que no conocen algunas ideas de inversión, pues puede ser que pierdan en cuanto a poder adquisitivo, que es lo que vamos a platicar ahora. Ahora, no solamente es Estados Unidos, sino que el mundo en general está viviendo situaciones similares. Hago un pequeño paréntesis. En el 2009, cuando yo empecé a trabajar en el medio, leí un libro que escribieron más o menos en el año 2000. Y este libro lo releí otra vez, una edición en el año 2016. Bueno, la primera vez que lo leí, había un capítulo que hablaba de las tasas de interés. Y la segunda vez que lo volví a leer, tenía este capítulo una nueva modificación en donde hablaban de las tasas de interés negativas. Esto es algo que no existía antes, pero ahorita vemos momentos en que esta grafiquita que ustedes van a ver aquí son las tasas de interés de Europa y de otras regiones del mundo como Japón que están en niveles negativos. Aquí nada más la voy a explicar muy rápido. Por ejemplo, si yo quisiera invertir en un bono o en un pagaré de Alemania a 6 meses, en vez de ganar dinero voy a perder. Y vemos que esto es muy parecido para varios países. Muy pocos tienen tasas de interés positiva. ¿Por qué pasa esto? Esto es una realidad. Lo que están buscando aquí los gobiernos es que la gente consuma, que la gente pida créditos para que ayude a reactivar la economía, pero tienen tasas de interés negativas. Entonces, quienes tienen ahorros ahí corren el riesgo de perder ese poder adquisitivo de sus ahorros. Y yo le preguntaba a una persona con la que tengo comunicación constante en Suiza, le dije, oye, ¿quiénes tienen el dinero ahí? Y me dice, quienes tienen el dinero invertido ahí son aquellos que por ley tienen que tenerlo. Prácticamente todos, que son los inversionistas institucionales y demás. O algunos otros también que no quieren arriesgarse en algunas otras cosas y prefieren perder poco, pero se sienten un poco más seguros. Ahora, por ejemplo, hay un país que, bueno, Dinamarca, ellos incluso cuando tú pides un crédito hipotecario,
tiene una tasa de interés negativa. ¿Qué quiere decir? Suena alarmante y suena bastante raro, pero tiene una tasa de interés en donde si tú pides un crédito, incluso te pagan por pedir ese crédito. ¿Qué está diciendo aquí el gobierno? Que están impulsando lo más posible a que la gente pida créditos para invertir y reactivar las economías. Ahora, esta ocasión no solamente va a ser para la gente que pida créditos y demás, sino, como les comentaba, para todos los consumidores. Y aquí va a haber un factor esencial nuevo que no se había visto en los últimos años con todo este nuevo esquema que se está planteando. Pero bueno, parte de los países, ¿cómo operan? Los países operan también muchísimo con deuda. La historia de la deuda de Estados Unidos, aquí la vemos. Repito, nada más, uso a Estados Unidos como base porque el mundo sigue teniendo una influencia, un impacto muy importante con lo que pasa con la economía americana. Pero vemos aquí el monto de la deuda que tiene Estados Unidos y cómo ha crecido en los últimos años. Ahora, esto no es que sea malo. Los países operan con deuda y siempre va subiendo. El tema es que la proporción de su deuda contra el tamaño de su economía tampoco sea muy exagerado. Y aquí vemos, por ejemplo, esta gráfica que vemos aquí a la derecha es un comparativo del nivel de deuda contra el tamaño de la economía. Vemos que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos en proporción estaba muy endeudado. Y después, aunque la deuda haya seguido subiendo, en proporción disminuyó porque Estados Unidos creció muy fuerte durante muchos años. Pero vemos que esta tendencia se ha revertido y que hoy estamos alcanzando niveles de endeudamiento también ya bastante elevados. Ahora, aquí lo que vamos a reflexionar hoy es cómo se va a manejar esto. Y repito, agarro a Estados Unidos de referencia, pero esto está pasando en el mundo. ¿Ok? Ahora, el tema de la deuda de los países es que pues también ellos tienen que pagar un interés cuando ellos tienen cierta deuda. Esa es otra de las razones por la que ahorita Estados Unidos y el mundo tienen las tasas de interés tan bajas, para que les cueste menos su deuda, porque así van a poder absorber mucho más rápido el costo de esa deuda. ¿A qué voy con esto? Si yo le presto dinero a alguien y no me paga nada de interés y esta persona sigue generando, pues eventualmente esa deuda se va a volver muy poco significativa. Pero le voy a trasladar el costo de esa deuda a la persona que me prestó el dinero. Es lo que está pasando aquí. Las personas que ahorita, si tenemos inversiones que nos van a pagar el 0%, que son muy, muy conservadoras, que son las que tradicionalmente vemos como los pagarés y demás, vamos a nosotros absorber todo el costo de esta deuda sin que nos pague nada. Entonces, ¿y por qué pasa esto? También nada más vale la pena reflexionar. ¿Por qué pasa esto? Porque si no hicieran si no operaran bajo este esquema de tasas de interés muy cercanas a cero, entonces igual llegaría un punto en que no se podría pagar la deuda. Pero eso es un costo político enorme, no pagar la deuda. Entonces, lo que hacen es trasladar ese costo, que es algo que no es algo tan visual. Y para esto voy a tomar un ejemplo. Si yo tuviera 100,000 pesos ahorrados y al año siguiente tengo 99,000 pesos, por más mínima que sea la pérdida, es un factor psicológico muy fuerte porque tuve una pérdida, aunque sea pequeña. Pero si a mí me dicen, oye, tienes 100,000 pesos y el próximo año vas a tener 101,000 pesos, voy a decir, bueno, al menos gané. Pero probablemente con esos 101 pesos no te alcanzaría lo mismo que con los 100 pesos antes. Este es el efecto que yo creo que aquí todos comprendemos bien de la inflación, que eso es lo que ahorita el mundo corre un riesgo importante y es de lo que voy a platicar más a detalle ahorita. Pero el impacto es mucho más difícil de medir. Entonces ahorita es trasladar el costo de una forma muy disfrazada para que las personas que tienen los bonos y los pagarés van a absorber ese costo. Es mi objetivo de compartir estas ideas y verlo, repito, desde un lado de oportunidad. Porque, claro, todas esas inversiones como los pagarés y demás, desde luego, son estables numéricamente hablando. Y no nos ha tocado vivir algo similar en las últimas décadas. Entonces, pues nosotros podríamos pensar que estas inversiones tan estables, pues nos pueden pagar un retorno bastante moderado considerando la situación actual. Pero aquí el tema, y por favor grábense esta idea, es que no va a ser lo suficiente
para mantener el poder adquisitivo de nuestros ahorros. Esa es la clave de lo que vamos a platicar ahorita, que si invertimos como tradicionalmente se venía haciendo, que es a través de pagarés y demás, que no es que esté mal, pero no para tener todo ahí, porque para mantener el poder adquisitivo no va a ser suficiente. Ahora, hablamos ya de la primera herramienta que podría tener el gobierno para estimular la economía, que es bajar las tasas de interés. ¿De acuerdo? Entonces, el gobierno lo que va a hacer es buscar bajar las tasas de interés y demás, pero cuando no es suficiente esto, ahora va a haber también veces en que tienen que recurrir a un segundo estímulo donde lo que van a tener que hacer es incrementar la cantidad de dinero que hay en circulación y a la hora de que incremente la cantidad de dinero que hay en circulación, lo que puede pasar es que venga una inflación. Entonces, la segunda forma de estimular la economía es incremento el dinero que hay en el sistema. ¿Cómo lo hace esto y por qué se hace? El Banco Central tiene la facultad de decidir cuánto dinero hay en circulación. Es la segunda herramienta. Y cuando digo ampliar la cantidad de dinero es literal, crear más dinero nuevo que no esté respaldado por misma productividad. Y ahorita voy a poner un pequeño ejemplo de esto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que se realicen más transacciones y crear una percepción de riqueza, una percepción de confianza para que la gente consuma. Esa percepción de riqueza viene de esta circunstancia que se amplía la base monetaria. Ahora, ¿cómo lo hacen? Ellos toman créditos de los bancos, le compran los créditos a los bancos. Digo, es algo un poquito técnico, no es algo que igual y profundizaríamos ahorita, pero básicamente le dan dinero nuevo a los bancos para que lo presten y los bancos pues lo presten. Esa es la forma de ampliar la cantidad de dinero que hay. Ahora, cuando hacen esto los gobiernos, debe de haber un compromiso para que después todo eso de dinero nuevo que pusieron lo retiren, porque si no, entramos en un riesgo muy importante que es la inflación y la pérdida de confianza en la moneda y la pérdida de confianza en que las personas pueden perder ese poder adquisitivo. Y para esto, déjenme ponerles nada más un pequeño ejemplo para poder tratar de explicar un poco mejor este factor. Denme un segundito. Okay, imagínense que estamos en una economía en donde lo único que hay son 10 casas. Es la cantidad de activos que hay. Y que hay 10 millones de pesos en circulación. ¿Cuál sería el valor de cada casa si están respaldados nada más por esos 10 millones? Sería de 1 millón. Ahora, si de repente incrementan en otros 10 millones y ya hay 20, pues ese valor de la casa podría ser de 2 millones. Ahora, es un ejemplo muy sencillo y desde luego no es que la economía se mueva de esta manera tal cual. Pero aquí el mensaje es la misma cantidad de activos o de productividad respaldada por mayor cantidad de dinero, va a haber algún tipo de activo, como pueden ser los inmuebles y demás, que podrían tender a subir. Porque aquí hay mucho más dinero en circulación. Y para esto, lo que han estado haciendo también los gobiernos es pues ampliar esta base y para eso voy a poner nada más este pequeño ejemplo. Esta es la cantidad de dinero en circulación que hay en Estados Unidos. Si antes de la crisis del 2008 vemos que había alrededor de, esto es visto en trillion dollars, es decir, en 1,000 millones en México, en México, pues. Pero bueno, había 0.9 trillion dólares en circulación y esto lo incrementaron durante 6 años, lo llevaron a 4.5 trillion en Estados Unidos. Es decir, quintuplicaron la cantidad de dinero que había en 6 años para estimular la economía a que creciera. Ahora, efectivamente, en el 2014, ellos definieron dejar de imprimir, mantenerse y después empezar a disminuir la base monetaria. Ahora, cuando viene toda la situación, la crisis, la pandemia actual, pues empiezan a incrementar nuevamente la base monetaria y vemos que ahorita lo que imprimieron o lo que crearon en 6 años, lo hicieron en la misma magnitud, pero en 6 meses. Entonces es un impacto bastante profundo. El mensaje aquí es claro, difícilmente van a poder retirar toda esa cantidad de dinero nuevo. ¿Por qué? Porque afectarían a la economía muy fuerte.
entonces corremos el riesgo de que venga una inflación y una pérdida de poder adquisitivo, lo recalco. Pero aquí lo que quiero que se queden con el mensaje es que se ha estado ampliando la cantidad de dinero en circulación sin que haya una intención o incluso sin que haya una posibilidad muy directa de reducir todo eso. Entonces, el objetivo de plantearlo así es más que nada crear cierta conciencia de que vienen cambios, que va a haber que tomar acciones y que vendrán ciertas oportunidades. Lo que tenemos que tener son activos que suben de valor. Y para eso voy a hablar de 4 inversiones principalmente. No hay más. En el mundo solamente hay 4 tipos de inversiones y si quieren, tomen nota. El primer tipo de inversión es todo lo que engloba los bonos, los pagarés, los fondos en el banco, el efectivo. Todo eso entra dentro del primer rubro, que básicamente es prestarle tu dinero a alguien a cambio de una tasa de interés. Si tienes tu dinero en el banco, estás prestándole tu dinero al banco. Hay veces que no te pagan si lo tienes en una cuenta de depósito. Y aquí el tema es que tradicionalmente se conoce como la inversión más segura. Pero con este esquema que estamos viviendo, en donde las tasas de interés son muy bajas, están incrementando la cantidad de dinero que hay y están pasando el costo a las personas que tienen este tipo de inversiones. Hoy se habla de que es la inversión incluso más riesgosa. Pero como vemos poco movimiento y vemos estabilidad en los flujos, pues entonces podemos tener la percepción de que es la inversión más estable y más conveniente. Pero en realidad, en términos de poder adquisitivo, puede ser la más riesgosa. Segundo tipo de inversión son las acciones, que tú eres dueño de una empresa. ¿Cuál es la desventaja de esta? Que se mueven mucho. Pero la ventaja es que si eres paciente y estás bien asesorado y demás, eventualmente terminas teniendo mejores retornos. El secreto no está en estar comprando y vendiendo. Eso cuesta mucho en dinero, cuesta en comisiones, cuesta en impuestos, cuesta en tiempo. La clave de las acciones es ser paciente, estar en empresas que tengan buen crecimiento y que estén bien valuadas. Ahorita platicaremos un poco más de esto. El tercer tipo de inversión son los bienes raíces. ¿Cuál es la desventaja aquí? Que no son totalmente líquidos. ¿Qué quiere decir? Que si yo invierto en uno, pues si lo quiero vender, probablemente no me sea tan fácil o igual, desde luego, no lo voy a poder vender igual de fácil que si yo invierto en una acción o en un pagaré. ¿Cuál es la ventaja? Que te puedes apalancar a tasas muy bajas para comprarlo y que también se defienden mucho con la inflación. Y la cuarta inversión son los commodities y una de ellas es el oro. Ahorita ni siquiera vamos a profundizar mucho en eso. La desventaja es que se mueve mucho, pero la ventaja es que también suele cubrirse contra periodos de inflación como el que podríamos percibir en los próximos años. Ahora, nada más para poner una pequeña estadística. Entre el 80 y el 90% de los fondos en México están invertidos en la primera tipo de inversión que comentamos, que son los bonos y los pagarés, porque es lo común, es lo conocido, pero ahí es donde está el riesgo del poder adquisitivo. Ahora, voy a hacer nada más referencia, entro a la segunda parte de la plática, en donde voy a comentar los antecedentes históricos y etapas en donde hemos vivido algo similar de alguna forma y qué hemos aprendido de ahí y qué acciones se están tomando ahorita para implementar las políticas que están implementando ahorita los gobiernos. Siendo que es el poder adquisitivo lo que está en riesgo, voy a nada más resaltar periodos en donde se haga mención precisamente a esto. Es importante entender que todo esto que estamos viviendo de las tasas y el incremento en el poder, en la base monetaria, se está haciendo basado en lo que pasó en años anteriores. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí nada más una pequeña línea del tiempo en donde hago mención a este tipo de situaciones que hemos vivido en la historia. La primera es, bueno, en 1918, cuando fue el fin de la Primera Guerra Mundial, luego viene una pandemia similar a la que estamos viviendo, y después vienen años de crecimiento muy fuerte, algo que le llamaron los años como Roaring Twenties, es decir, de 1920 a 1929, hubo un crecimiento económico muy, muy importante, una etapa de prosperidad, posguerra, pospandemia y demás, que vino impulsada por mucho consumo, por construcción,
un boom automovilístico, telefonía, radio, incluso empieza a ser la aviación ya algo de negocio. Y pues bueno, viene este boom muy fuerte. Después, en 1929, viene la burbuja en las acciones y la gente empieza a querer vender sus acciones. Las acciones estaban ya valuadas muy, muy caras y la gente empieza a querer retirar también su dinero del banco. Y aquí, este momento en la historia ha sido una base muy importante para lo que hemos estado viviendo ahorita, porque ahí se actuó de forma muy diferente. Entonces, en 1929, cuando la gente empieza a querer sacar su dinero, ¿qué dijo el gobierno? No, mejor mantengamos las tasas de interés altas para que la gente no saque su dinero. Pero ¿cuál fue el resultado? Que no fue un incentivo para el consumo, no fue un incentivo para la inversión productiva y afectó a los que ya tenían deuda. Entonces, por eso hoy están haciendo todo lo contrario. El Banco Central no incrementó la cantidad de dinero en circulación. Entonces, al igual, ¿y por qué no lo hicieron? Porque ahí estaban viviendo bajo el patrón oro. El patrón oro básicamente es que no puedes incrementar tu base de dinero si no está respaldada con oro, básicamente. Pero bueno, esto nos llevó a que en 1930 tuviéramos deflación que es que bajan los precios, 1930 de 6%, 1931 de 9% y 1932 de 10%. Es decir, bajaron los precios en 3 años 25% aproximadamente. Y podríamos pensar, qué bueno, bajaron los precios, compramos cosas más baratas. Pero los resultados de la deflación tienden a ser más las consecuencias que los beneficios. ¿Por qué? Porque atrasan el consumo. Es decir, si tú sabes que algo va a bajar de precio, pues igual dices, no lo compro ahorita, lo compro después. Eso impulsa a que menos ventas, a que haya menos ventas, a que se pierdan empleos, a menor consumo y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, aquí nada más hago un pequeño paréntesis. La inflación óptima que debería de haber en un país es algo que crezca muy poco, pero que impulse a las personas a que sigan consumiendo. Quédense con la idea de que una inflación buena sería alrededor del 2%. Bueno, y fue hasta 1932 que llevaron la tasa de interés a 0%, es decir, 3 años después, aquí reaccionaron rapidísimo, 3 años después llevan la tasa al 0% y el resultado de eso es que se tardaron 25 años en recuperar el precio de las acciones. Entonces, por eso ahorita han reaccionado tan rápido de bajar las tasas a cero y de incrementar la cantidad de dinero en circulación. Porque, y además fue hasta 1933 que entra el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, que él ya dice, ¿sabes qué? Vamos a quitar el patrón oro y vamos a imprimir más dinero. Porque lo que hacen, y esto es una teoría económica, que dicen que para salir de una crisis la mejor forma de hacerlo es bajando tasas e incrementando la cantidad de dinero en circulación. Pero luego vienen los resultados que ahorita los platicaremos. Y bueno, nada más para que tengan también otro periodo como referencia, en 1971 ya se había restablecido otra vez después de la Segunda Guerra Mundial el que no se pudiera imprimir dinero con el patrón oro y demás. En 1971 lo quitan y otra vez empiezan a incrementar la cantidad de dinero en circulación, que digo, ya lo habían estado haciendo pues, pero el resultado fue que en 10 años hubo una inflación acumulada de 1971 al 81 de 140%. Cuando lo ideal hubiera sido que hubiera sido alrededor de 20% acumulado en 10 años, que es el 2% anual. Pero entonces, ¿por qué menciono esto? Porque sienta un precedente importante de que podría suceder algo similar. Hay que prever esto. Y con todo lo que estamos viendo, es posible que venga algo similar. Ahora, por eso también, cuando hablamos del tema de, por ejemplo, me lo preguntan mucho del tema de criptomonedas y demás, todo esto que estamos viendo siente un fundamento que las criptomonedas, no haciendo un pequeño paréntesis, las criptomonedas operativas son las que van a estar reguladas. Porque todas las que no están reguladas, pues imagínense, todo esto que están haciendo ahorita los gobiernos perderían su facultad total, porque no podrían mover las tasas de interés y no podrían ampliar la cantidad de dinero en circulación. Entonces, perderían sus herramientas principales para el estímulo económico. Entonces también podrían ser una fuente para evadir impuestos y todo este tema que sabemos que el mundo cada vez se está fiscalizando más. Entonces aquí nada más como un pequeño paréntesis de observación, ¿cuáles son las criptomonedas que pensaría que pueden ser las más funcionales? Son aquellas que estén respaldadas por otras monedas y más que nada van a ser un medio de pago. Yo no las vería como una fuente de generación de valor, sino que más bien van a ser un medio de pago. Habrá gentes que puedan especular y que ganen o pierdan con las criptomonedas, pero más bien podrían ser, lo que comentaba,
un medio de pago. Ahora, no todo esto lo que estamos viviendo es malo. Ahora, para poder hacer frente a todo el dinero nuevo, necesitamos cierta productividad detrás y también algunos activos van a subir de valor. Ahorita vamos a platicar de estos. Y lo bueno también es que estamos con todos los avances tecnológicos siendo mucho más eficientes para poder incrementar la productividad y hacer frente a toda esta nueva creación de dinero que se está dando. Ahora, pero bueno, ya les di una introducción muy importante y muy profunda hasta cierto grado de todo lo que está pasando, el tema de las tasas de interés y la cantidad de dinero que hay nueva en el mercado. Pero ahora, ¿qué hago? ¿En qué me convendría posicionarme? ¿Qué me convendría invertir y demás? Y para esto voy a hacer nada más una pequeña reflexión también de en dónde estamos parados hoy en día. Y estamos hoy parados en algo que yo le llamo la era de la información robótica, la era digital. Nosotros hemos vivido ya muchos cambios en los últimos siglos, en donde pues ha habido bastantes cambios importantes. Por ejemplo, podemos poner el siglo XVIII, donde cuando se inventa la máquina de vapor en 1770, las personas migran de la agricultura a la industria. En el siglo XIX, cuando el petróleo y la electricidad empiezan a surgir, pasan las personas y empieza ya todo el tema de la producción en masa. En el siglo XX viene todo el surgimiento de la era de Internet y la electrónica y las personas pues pasan ya, sigue existiendo la industria, pero también pasa mucho al tema de la era del Internet. Y ahorita estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, la revolución de la información, la revolución en la parte de robótica y demás. Y aquí nada más les cuento una pequeña anécdota. Hace algunos meses estuve involucrado en un proyecto de una plataforma online de entretenimiento que se estaba creando y demás. Y uno de los coordinadores constantemente hacía hincapié en cómo generar y ordenar datos. Y yo sí le pregunté nada más que me platicara un poco del fundamento de dónde nace todo esto. Y me dice es que el nuevo oro hoy son los datos, el tener buenos datos y bien respaldados y bien ordenados y útiles. Entonces, el nuevo oro son los datos. Estamos entrando en la nueva era de la información, en donde aquellas empresas que estén posicionándose bien son quienes van a poder surgir como nuevas industrias. Ahora, habiendo platicado todo esto, cualquier inversión que hagamos, yo sugeriría que tenga un componente importante en las nuevas tecnologías que ahorita, o en las nuevas industrias que ahorita es lo que voy a platicar un poco más a detalle. Después de haber leído libros, después de haber leído artículos y revistas, este es un pequeño resumen de las industrias que van a ser las del futuro. Por ejemplo, aquí hago un comentario sobre el e-commerce. Ahorita el e-commerce, estamos viviendo nosotros un cambio importante, pero la disputa está en cuál va a ser la empresa que hace el delivery mucho más rápido. Y hoy hacen mucho la referencia al 30-minute delivery. ¿Quién va a lograr posicionarse para el 30-minute delivery? Entonces vamos a empezar a ver centros de distribución en diferentes ciudades grandes para que empresas como Amazon y empresas como Mercado Libre y demás puedan hacer ese delivery muy rápido y de muchísimos productos. Algunas otras industrias como la industria médica, la industria de salud, en donde, a pesar de todo lo que estamos viendo en la pandemia, esta es una industria que ya venía creciendo bastante fuerte con medicinas personalizadas, con mayor conciencia de la salud. La era del entretenimiento también. Ahorita vamos a tener más tiempo libre y va a haber algunas empresas que se dediquen al tema del entretenimiento que van a estar muy bien posicionadas. Pero aquí lo clave y lo que quiero que ustedes se queden con la idea es que las empresas que van a tener el mejor impacto o el mejor crecimiento son todas aquellas empresas que estén en convergencia con estas tecnologías que voy a comentar ahorita. Básicamente, todas las industrias que ahorita comentábamos, que platicamos arriba, cuando empiecen a trabajar en conjunto con ya sea tecnologías como inteligencia artificial y demás, son las que van a estar al frente en los próximos años. Y para esto pongo un pequeño ejemplo. Todo lo que es impresoras 3D. Impresoras 3D básicamente es manufactura
de piezas automatizada. Hay una empresa en Estados Unidos que incluso ya está imprimiendo autopartes y está tratando de disminuir la cantidad de autopartes que tenga un coche de 30,000. Su objetivo es que esté alrededor de 3,000 o incluso menos. Y todo esto va a estar automatizado. Entonces aquí mi mensaje es, cuando las industrias nuevas empiecen a trabajar en convergencia con las nuevas tecnologías, ahí es cuando van a surgir cambios que van a venir bastante fuertes en los próximos años. Y tomo como ejemplo de años anteriores, cuando vivimos, bueno, cuando fue todo el tema del petróleo y demás, a finales del siglo XVIII, cuando empezaron a trabajar en conjunto el petróleo y los coches, surgió la industria automovilista. Cuando empezaron a trabajar en conjunto la electricidad y todo el tema de producción e industria, se exponenció la era industrial. Entonces, cuando empiezan a convergir industrias con tecnologías, ahí es cuando vienen cambios muy, muy fuertes. Otro ejemplo que hago es el tema del e-commerce con los drones. No es ningún secreto que Amazon tiene la mira entre hacer deliveries con drones. Claro, estamos todavía lejos y hay un tema de regulación muy fuerte detrás. Pero nada más para que ustedes se queden con la idea. Uber ya está trabajando en conjunto con la NASA y con la FAA para tener algún estilo de dron que pueda pasar a recogerte. Y esto lo van a empezar a probar en los próximos años en ciudades como en Dallas y demás. Ahí lo metan a ver, se llama Uber Air. Pero bueno, aquí el tema es que hay un tema de seguridad, hay un tema que también, pues, de costo y demás que tiene que ser escalable. Pero lo importante es que cuando sea más barato, más rápido, mejor y más seguro, no hay vuelta atrás. Se van a dar estos cambios y eventualmente va a venir. Tema de fintech, agilidad en transacciones y el ESG, que ustedes verán ahí del lado derecho, es el cumplimiento con normas sociales, éticas, de medio ambiente. Entonces, si estas industrias trabajan en cumplimiento o en conjunto con todo esto que estamos platicando, es cuando van a venir cambios muy, muy importantes. Y ahora también, pues bueno, todo el tema de Internet de las cosas, blockchain y algunas otras. Pero aquí lo que más quiero resaltar es qué es lo que va a impulsar todo esto, que es la red 5G. Ya es sabido que Estados Unidos y China tienen conflictos comerciales y demás. Y una de las raíces de estos conflictos viene de que China lleva aproximadamente 2 años de ventaja en el desarrollo de la red 5G. Como pequeño paréntesis, la red 5G es la base para que todo esto que estamos platicando funcione y funcione de manera exponencial. Por ejemplo, los coches autónomos no solamente van a manejarse con sensores y demás, sino que también se van a comunicar por la red de Internet. Entonces tiene que ser lo suficientemente rápida. Claro, hay controversias de que puede ser dañino para la salud, hay unos que dicen que no, pero en fin, eventualmente se va migrando para acá. Y todo el conflicto Estados Unidos-China viene desde ahí. ¿Y quién lleva la delantera? China ahorita está llevando un poco más la delantera. Estados Unidos lo que está buscando es comprar tiempo. Ahora, para mostrar de fondo lo que estamos viviendo ahorita en Estados Unidos, China, les voy a poner una pequeña grafiquita nada más, en donde habla de cuáles son las regiones que han sido los líderes o aquellas regiones que han liderado el mundo durante varios años. Por ejemplo, vemos aquí que en el siglo XVII, en esta grafiquita básicamente lo que nos dice es que Holanda, en el siglo XVII, pues era el líder en el mundo. Luego fue sustituido por el Reino Unido y luego fue sustituido por Estados Unidos. Pero aquí lo más importante es que es China quien ya está empezando a surgir como un jugador muy importante y que eventualmente podría tomar el liderazgo del mundo. Entonces, Estados Unidos lo que no quiere es perder su postura como líder en el mundo, porque de entrada no podrían implementar las políticas monetarias como que están implementando actualmente. Pero China está creciendo a una velocidad muy acelerada. Ahora, claro que Estados Unidos y China tienen culturas y reglas muy, muy diferentes. En China el gobierno influye muy fuerte, controla bastante. En Estados Unidos hemos visto que han tomado algunas medidas, como limitar empresas como Huawei, como deslistar algunas empresas chinas en la bolsa de Nueva York,
prohibir algunas transacciones, por ejemplo, WeChat y TikTok y demás que hemos estado viviendo, pero China también tiene algunos elementos de defensa y algunos que son importantes que probablemente no escuchemos mucho, es que China es principal proveedor de Estados Unidos de algo que se llama Rare Earth Elements, que son algunos metales que son componentes esenciales para algunos artículos electrónicos. Entonces, si China de alguna forma cierra esa puerta, pues Estados Unidos también puede correr un riesgo importante. China también tiene muchísima deuda de Estados Unidos, que si llegan a no refinanciarla, digo, nunca se ha platicado algo así, pero si llegan a no refinanciarla, pues también es un riesgo. Y China también dice, oye, estás incrementando mucho la cantidad de dólares que hay y me debes dinero a mí. Entonces ahí, esa es una de las raíces del conflicto que hay detrás. Ahora, para México la realidad es que esto le ha beneficiado bastante. ¿Por qué? Porque seguramente lo habrán escuchado, lo habrán leído, lo habrán escuchado en las noticias o algo, que se han estado regionalizando mucho las cadenas de suministro. Entonces, en la frontera se han estado poniendo también muchísimas empresas, se ha vuelto mucho más dinámico y esto pues en cierta forma también ha beneficiado a México. Incluso si vemos el tipo de cambio que hemos percibido en los últimos 3, 4 meses, se ha fortalecido, ha sido mucho por toda esa entrada de capital que ha habido a México. Y bueno, como entrando a la cuarta parte, ahora sí, de esta pequeña plática que les quería compartir, es, ¿qué hago? Ahora, ya platicamos mucho del tema de lo que está implementando Estados Unidos, pero ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Y para esto, quisiera hacer una pequeña reflexión también de los tipos de inversión que existen y de la mano con los tipos de inversión que existen, tomar acción, la acción adecuada. Y bueno, primer punto que podríamos implementar es expandirnos en información. Lo que era lo más conservador antes, que es tener nuestro dinero en el banco o tener nuestro dinero en pagarés, hoy es lo más riesgoso. Antes podías tener tu dinero en bonos, en pagarés y te pagaban bien. Hoy ya no solo no es suficiente, sino que te puede costar en poder adquisitivo. Ser más proactivos, buscar más nuevas ideas para invertir. Y para esto, les voy a cuento una pequeña historia, que estaban Warren Buffett y Jeff Bezos, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, y Warren Buffett, que ha sido de los mejores inversionistas. Dicen que estaban una vez platicando y, bueno, nada más como introducción, Warren Buffett es una persona que empezó con $100,000 y llegó a 70 billion en algún momento. Es decir, durante 60 años aproximadamente generó retornos de alrededor del 25%. Y él dice que lo más importante para invertir son 3 cosas. El primero es la paciencia. El segundo es el control de las emociones. Y el tercero dice, sí hay que tener ciertos conocimientos, cierto expertise y cierta experiencia. Pero lo más importante es la paciencia y estar bien ubicado en buenas inversiones. Y bueno, entonces Jeff Bezos le dice, oye, ¿por qué no hace la gente lo mismo que tú si es tan fácil? Y Warren Buffett le contesta, porque nadie se quiere enriquecer gradualmente. La gente tradicionalmente, cuando invertimos, pensamos que puede haber un incremento fuerte en nuestras inversiones y no es algo más que nada gradual. Y yo después de mucho tiempo he aprendido que el inversionista que está comprando y vendiendo constantemente, que está cuestionándose también todo el tiempo, incurre en muchos costos, incluso hasta impuestos, e incluso es mucho tiempo el que hay que dedicar. La clave no está ahí. La clave está en estar en empresas bien administradas, que están innovando, que tengas una convicción en la historia de la empresa, que tengan finanzas sanas, flujos positivos, bien valuadas, etcétera. Pero no está en estar comprando y vendiendo inversiones constantemente, sino en tener esa paciencia y ese control en los impulsos, que ahorita platiquemos de algo más. Entonces, bueno, primer punto, sí informémonos más para poder conocer qué ideas hay. Ahora, para esto tengo una pequeña estructura que les voy a compartir nada más brevemente un segundito, de qué es lo que yo creo que hay que considerar. Yo le llamo una estructura de 3 pilares y 4 bases. En esa estructura de 3 pilares y 4 bases, lo importante es la diversificación. La diversificación, que es tener un poco de todo. A veces tendré más de algunas otras cosas,
Pero no podemos tener solamente los bonos y los pagarés que tradicionalmente tenemos. Tenemos que migrar a más. Y aquí es donde quiero hablar más del componente de las acciones y de los bienes raíces. ¿Por qué es importante la diversificación? Porque las inversiones se complementan entre sí. Cuando una sube, puede ser que la otra baje un poquito. Y poco a poco, aunque vaya habiendo esas fluctuaciones, van subiendo las dos. Pero cuando viene una fluctuación fuerte y nada más tengo una, puede ser que tomemos decisiones muy precipitadas y nos apaniquemos. Entonces, para esto, sugiero estos 3 pilares. El primero es el portafolio de inversión. Un portafolio de inversión en donde tengamos acciones y en donde tengamos bonos. Es decir, que si yo nada más ahorita estoy enfocado en tener bonos, tengo que ir buscando la forma de tener algo de acciones en el portafolio. Y para esto voy a hablar de las empresas que valdría la pena también considerar tenerlas. Mi sugerencia es estar en las empresas que están innovando y que siguen creciendo. Por ejemplo, hace 20 años, empresas como Coca-Cola, como McDonald's, las grandotas, estaban muy bien posicionadas, pero no innovaban mucho. Hoy las grandotas, que son los Google, los Microsoft y demás, son las que están innovando, son las que continúan buscando nuevos productos y demás. Incluso Warren Buffett hacía también un comentario que dice que algo que con toda certeza mata un negocio es la complacencia, acomodarse en donde están. Hoy ha habido un cambio cultural en la dirección de las empresas. Constantemente están reinvirtiendo y constantemente están adquiriendo empresas en crecimiento. Si vemos la actividad de fusiones y adquisiciones de empresas como Microsoft, como Apple, como Amazon, es muy fuerte. Son empresas que buscan seguir innovando al frente. Entonces, estas empresas que son las grandotas y que siguen teniendo, incluso ya están en varias líneas de negocio, y voy a poner nada más 2 ejemplos que comentaba ahorita. Amazon ya no es solamente e-commerce. Amazon ya también está en servicios en la nube, ya está en casas inteligentes, ya está en videos, incluso ya está hasta en comida, con Whole Foods y con Amazon Fresh y demás. Ya no son empresas de un solo segmento, ya son empresas que están diversificadas en varias. Apple ya no solamente son computadoras y celulares. Apple ya también está entrando en todo el tema de salud. Ahora, ¿cuál es el riesgo aquí? Claro, que eventualmente las pueden regular y las pueden limitar. Pero aquí el tema es que si las regulan y las limitan, no van a poder competir con las empresas chinas, que ellas son las que están ahorita también creciendo muy fuerte. Entonces, una de las razones por las que los monstruos de empresas americanas continúan creciendo en diferentes sectores es que, pues, efectivamente, quieren que tengan las herramientas para que compitan contra China. Claro, existe ese riesgo. Si sigue ahorita en las elecciones, si llegara a seguir Trump, creo que difícilmente las regularían en ese sentido, porque pues ahorita están buscando hacer frente a China, pero bueno, eso ya está por verse. El segundo pilar es el tema de los bienes raíces. Es una inversión, claro, todos la conocemos, bienes raíces, inmueble y demás, pero tradicionalmente la única inversión que se tiene o el activo que se tiene es a veces la casa en donde vivimos. Y hay muchas otras oportunidades ahí. Hay 2 razones esenciales para poder o para buscar invertir también en bienes raíces. El primero, y más que nada ahorita, es que nos podemos apalancar o nos podemos endeudar a una tasa de interés muy, muy baja para poder adquirir un inmueble. Es decir, si yo ahorita me quiero comprar un activo, no tanto, ahorita, no tanto hablando de regiones y demás, pero claro que las tasas tienen impacto en donde tú pidas el crédito, es decir, si tú pides un crédito en Estados Unidos es más baja la tasa allá que acá y demás, pero bueno, más que nada el concepto es aprovechar que nos podemos endeudar a una tasa muy baja para poder generar mayor retorno. Es decir, ahorita en Estados Unidos se puede conseguir un crédito a una tasa pues, del 3% para comprar un activo e invertir. Otra de las razones también para invertir en bienes raíces es que te dan muchísimas ventajas en la parte fiscal, en la parte de los impuestos. Existen muchas ventajas exclusivas para los bienes raíces para que se usen. Esas están ahí para ser usadas. Entonces, el segundo componente que debemos de tener en consideración es bienes raíces. Y hoy, bajo el esquema que operamos ya en el mundo globalizado, es posible tener inversiones en bienes raíces en cualquier lugar del mundo. Hay esquemas, hay diferentes tipos de vehículos para hacerlo, pero es importante que los tengamos, porque los bienes raíces se pueden proteger contra la potencial pérdida de poder adquisitivo que puede venir en los próximos años.
Los bonos no lo van a hacer, las acciones puede ser que sí lo hagan, los bienes raíces también. Entonces, y el tercer componente que es importante tener es algo que podría ser algo nuevo para algunos, pero son los proyectos privados o las empresas privadas que apenas estén en crecimiento. Ahora, ¿por qué ahorita es tan importante el tema de las empresas privadas? Cuando inviertes en alguna empresa, lo que buscas es estar en una etapa de crecimiento. Cuando hayan generado, cuando todavía no hayan generado gran parte del valor. Ahorita, si nosotros buscamos invertir en alguna empresa en las que ya está listada y demás, y que está en un mercado en el que difícilmente puede ser el líder, va a ser muy difícil entrar en la parte de valor. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar en empresas que todavía no están listadas en la bolsa y que le quedan todavía muchos años para listarse, y ahí es donde se va a generar valor. Antes las empresas se listaban en la bolsa, y hago un pequeño paréntesis, listarse en la bolsa significa que nosotros vamos a poder invertir directamente desde una cuenta de inversión. Hay muchas otras que son privadas. Por ejemplo, Airbnb hoy es una empresa privada. Uber es una empresa ya que está listada en la bolsa. Amazon es una empresa que está en la bolsa. Si yo quisiera invertir en Airbnb, digo que ahorita obviamente con todo el tema de la pandemia y demás, igual no es lo más recomendable, pues, pero bueno, no es tanto entrar en ese tema. Pero si yo quisiera invertir en una empresa privada, pues tendría que ser a través de un vehículo, no lo podría hacer en la bolsa. Pero hoy se tardan muchísimo tiempo en listarse en la bolsa, y toda esa generación de valor se queda en manos de los inversionistas privados. ¿A qué los invito? A que también busquemos explorar el cómo invertir en este tipo de empresas que todavía no se listan. ¿Por qué se tardan tanto tiempo? Bueno, nada más como referencia. Antes en promedio se tardaban 5 años desde que se fundaban a que estaban en la bolsa, 5 años. Hoy tardan aproximadamente entre 15 y 20 años. Y les pongo un ejemplo. Cuando Amazon se fundó en 1994, Amazon se funda y en 1997 se lista. Y se lista cuando la empresa valía aproximadamente 440 millones de dólares. Lo voy a poner en comparativo contra Uber. Uber se fundó aproximadamente en 2009, se lista en 2019, es decir, 10 años después. Amazon se listó 3 años después. Y se listó cuando valía 75 mil millones de dólares, es decir, 170 veces más grande la capitalización que Amazon. Se listan ya muy caras. Se listan ya una vez que generan todo el valor. Por poner otro ejemplo, Apple se listó, se fundó en 1976 y se listó en 1980, 4 años después, cuando valía 1.300 millones de dólares. Si lo comparo, por ejemplo, contra un Spotify, Spotify se fundó en el 2008 y se listó en el 2018, 10 años después, y se listó valiendo 23,000 millones. Es decir, 17 veces más que Apple. Se están listando ya muy adelantadas y ya se está quedando todo ese valor en las manos privadas. Entonces aquí están haciendo una recapitulación de todas las inversiones que platicamos. Están los bonos y los pagarés, que es lo tradicional. Están las acciones que están listadas en la bolsa, los bienes raíces y las inversiones privadas. Aquí hay que ampliar, y por eso el punto era, que les comentaba en un principio, es ampliar o expandirnos en las ideas de inversión que pueden venir. Ahora, todo esto tiene que venir también de un componente, son las 4 bases que yo considero esenciales para invertir, que consideremos optimizar la parte de los impuestos. En la parte de impuestos, optimizarla, no estoy diciendo que no paguemos los impuestos, no, claro que no. Que hagamos lo que nos permitan para poder optimizar la parte de los impuestos. Y les voy a poner un ejemplo para esto. Cuando yo compro y vendo acciones y realizo esa ganancia, tengo que pagar impuestos en ese momento. Pero si yo compro las acciones y estas siguen subiendo durante muchos años y no las vendo todavía, voy a diferir el impuesto hasta que las venda. Entonces, por ejemplo, platico otra vez sobre Warren Buffett, que es su estrategia esencial. Él lo que hace es comprar acciones y dejarlas ahí durante muchísimos años. Y eventualmente cuando las vende ya pagará un impuesto, pero le permitirán hacer deducibles algunas cosas y demás. Pero entonces, si yo compro acciones y las dejo ahí, van a seguir subiendo valor. Incluso él mismo, Warren Buffett, él dice, me parece muy triste que una de sus colaboradoras en la empresa que él tiene, dice,
tiene una tasa de impuestos mayor a la mía. Y eso que yo tengo un ingreso muchísimo más grande. ¿Y por qué? Porque Warren Buffett optimiza sus impuestos y conoce este tipo de ideas que ni siquiera son estrategias o esquemas, son cosas muy conocidas para que implementemos. Pero estar comprando y vendiendo resulta no ser lo más óptimo porque estamos constantemente pagando comisiones, impuestos y nos toma mucho tiempo. Entonces, bueno, el segundo pilar, la segunda base es que tengan un modelo de negocio y un management adecuado, que estén bien administradas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a invertir en alguna empresa que incluso va empezando a surgir, en lo principal que nos fijamos no solamente es en la parte financiera. Lo principal que queremos conocer es en las personas que están administrando o que están coordinando el proyecto. ¿Qué obstáculos han tenido? ¿En qué han fallado? ¿Qué han aprendido? Porque es el equipo, el management, lo que va a dar los resultados. Los números se pueden ajustar a lo que nosotros queramos proyectar. Entonces, aquí lo importante es entender el modelo de negocio y confiar en las personas que lo estén llevando. El tercer tema es también, bueno, ya lo comentamos, apalancarnos para invertir, un endeudamiento sano. El endeudamiento sano no es malo cuando se apalanca o se endeuda uno para invertir y mi retorno es mayor al costo de la deuda. Digo, esto es algo que también para quienes lo apliquen lo debemos de conocer bien, pues, pero es bueno endeudarse bien para invertir no es malo. Endeudarse para gastar, claro que sí está mal. Endeudarse para invertir, ahí hay beneficios. Y la cuarta base es también tener valuaciones adecuadas. Y ahí es donde hace mucho la diferencia en trabajar pues con alguien que conoce de temas financieros y todo, porque pues podrán dar una percepción un poquito mejor. Ahora, para esto me lleva al segundo punto, que es tener buenos asesores, consejeros o fuentes de información adecuadas. Y esto yo creo que va muy de la mano con un principio de vida, que es rodearse de gente que esté teniendo resultados que quieres tener. Por eso hablo de mi experiencia. Nosotros hemos creado una comunidad de inversionistas muy padre, donde hay un grupo de 30 personas como yo que estamos buscando ideas de inversión y demás, que tenemos estrategias prácticamente iguales a las que las familias con las que trabajamos y demás. Simplificamos muchísimo la forma de invertir. Creemos que hacemos la diferencia incluso en las vidas y en el patrimonio de nuestros clientes y demás, pero lo hacemos porque creemos que hay grandes oportunidades que queremos compartir. Incluso cuando estuve en Suiza y tuvimos una cena con el que era el director de la institución financiera donde estuve trabajando allá, y él nos dijo una frase muy padre que nada más se la quiero compartir. Seguramente algunos ya la habrán escuchado. Dice, si quieres caminar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Entonces, aquí el mensaje es tener buenas fuentes de información, buenos consejeros, quien sea, aunque sea un familiar, lo que sea, pero que sí sean buenas fuentes de información, que estén en el medio y que estén aplicando lo mismo que están sugiriendo. Y el tercer punto que quisiera invitarlos con esta plática es tener una perspectiva de largo plazo. Bien, ha habido inversionistas exitosos que han invertido en inmuebles, algunos otros en empresas de tecnología, algunos otros en petroleras. Todos han tenido opiniones distintas en los sectores y en los tipos de inversiones. Pero si hay algo en lo que todos han coincidido, es que dicen que las buenas inversiones no se ven los resultados de momento. Las buenas inversiones toman tiempo en materializarse. Y los inversionistas exitosos tienen la habilidad de controlar sus emociones y saber que los retornos buenos son a largo plazo. Y esto también yo creo que es hasta un principio de vida. Cuando tenemos beneficios inmediatos, muchas veces son momentáneos. Pero todo aquello que implica una espera, paciencia, incluso algo de sacrificio, dejar ir algo, todo eso que implica esa espera y paciencia puede llegar a prevalecer. Entonces, aplica lo mismo para las inversiones. Las buenas inversiones son aquellas que tienen una visión de largo plazo. Incluso hay otro inversionista que decía, ¿cuándo? Él hacía este cuestionamiento, ¿cuándo no debes invertir en una empresa? Y él lo contestaba así, cuando tienes que checar el precio de tus inversiones constantemente, no tienes, y constantemente me refiero a diario, no tienes que invertir en ellas. O si tienes la intención de venderla en cosa de meses, tampoco inviertes en ella. Si tienes la idea de generar retornos consistentes, hay que verlo a largo plazo. Ningún inversionista bueno
lo ha logrado teniendo una visión de muy corto plazo. Y aquí es donde hay una distracción o podríamos llamarlo casi una trampa que te invita a constantemente estar viendo tus inversiones. Eso podría distraernos bastante, incluso nos podría impulsar a tomar decisiones muy precipitadas, decisiones a veces hasta emocionales, porque saben que es imposible saber en dónde van a estar las acciones dentro de un día, dentro de un mes. Es imposible saber dónde va a estar el tipo de cambio dentro de un día, dentro de un mes. Lo que sí se puede saber es que las empresas que están innovando, bien valuadas y bien administradas, eventualmente van a estar arriba en un mediano plazo. Y para esto concluyo esta plática diciendo que estamos por vivir cambios muy interesantes. Van a venir oportunidades y aquí yo sí diría, como decía el eslogan de Apple, que think different. Sí tenemos que pensar diferente. Lo que estamos por vivir, siempre hay cosas nuevas, cosas que brindan oportunidades, cosas interesantes. Claro, no minimizo que hay un riesgo en todo el tema de la salud en el mundo y demás. Claro, hay que cuidarnos y demás. Ahora nada más que también podemos verlo desde el ángulo de dónde se pueden desprender oportunidades y también cómo podemos cuidar nuestros ahorros y los ahorros que han generado nuestra familia. Y ahora, a pesar de que esta haya sido una plática económica de finanzas y demás, creo que lo que buscamos también como personas es ser felices, tener esa alegría y esa paz interior, trascendencia y demás. Y esto no siempre va de la mano económica. Incluso hay un autor, William James, que decía, el mejor uso de la vida es usarla en algo que dure más que la vida misma. Entonces, yo aquí sí nada más compartiría lo que nos da esa satisfacción de vida. No solamente es la parte económica, desde luego, puede ser muy útil, pero yo creo que también es un componente de 3 factores que concluyo nada más compartiéndoselo. Uno de ellos es crecer constantemente en la formación personal, profesional, crecer en nuestras relaciones familiares y demás. Otro es definir, tener esa felicidad interior, como decía Lincoln, él decía, somos tan felices como definimos serlo. Todos tenemos una base en nuestra personalidad, es decir, si nuestra base en nuestra personalidad es que somos alegres, independientemente de lo que pase, tengamos algún problema o situación, vamos a regresar a esa base de ser alegres. Alguien que su base es ser servicial, aunque le pase algún tema de salud, alguna circunstancia familiar, cualquier situación complicada que pase, eventualmente va a regresar a su base, que es ayudar. Y yo creo que ahí es donde está el gran secreto. O sea, al final de cuentas, ahorita lo que hablamos, claro, es la parte económica del dinero, que es importante y por eso pues quise compartir estas ideas. Pero si esto no nos lleva a un sentido de trascendencia, pues la realidad yo pienso que para qué. Yo creo que a final de cuentas lo que más feliz nos hace es cuando nosotros damos algo a los demás y no solamente dinero o temas materiales, porque a veces eso es hasta lo más fácil. Yo creo que cuando compartimos conocimientos, como puede ser incluso dejarle una buena idea a alguien, la educación sabemos que es el principal reto en México. El distanciamiento de las clases sociales viene por el tema de la educación. Si nosotros podemos influir en ese tema, es mucho mejor que si nosotros dejamos algo. A veces es mucho mejor que dejar algo material, aunque pues también algo material o económico también puede ser útil. Pero bueno, concluyo nada más también diciendo que cuando vamos a un curso o tenemos algún tipo de experiencias, acabamos por lo general con cierto impulso, con un momentum. Aprovechémoslo ahorita. Si hay algo de lo que yo haya dicho les hizo sentido, el poder impulsarlos a invertir un poquito más fuera de lo tradicional, que son los pagarés y los bonos, y que empecemos a migrar a ver, hoy hay acciones internacionales, globales. Hoy es posible desde México, hoy empezar a invertir en acciones en todo el mundo. Demos ese paso ahorita. Ahorita puede ser que tengamos ese momento. Agarremos el celular, lo que sea, mandemos el mensaje o el mail a quien tengamos que hacerlo para empezar a dar ese paso que les haya hecho sentido. Y bueno, nada más también haciendo o poniendo como ejemplo, hay una película, en la película de Rocky 3, cuando está entrenando con Apollo Creed, que es el otro boxeador con el que perdió con el que había tenido algunas peleas anteriormente. Estaba entrenando Rocky con este cuate y ahí Rocky en algún momento le dijo, empiezo mañana. Y Apollo Creed le dice, no, le dice, there is no tomorrow. El tomorrow te puede costar muchas semanas o meses. Yo aquí sugeriría que si hay algo que les hizo sentido, que tomen la decisión ahorita, porque más que nada, ahorita va a ser un tema fundamental el tiempo, porque los cambios se pueden dar muy rápido y las oportunidades también ahí están.
Y bueno, no sé si haya alguna pregunta, si alguien quiere levantar la mano y demás. Les agradezco mucho el tiempo que le dedicaron aquí. Quedo a sus órdenes y demás. Ahorita voy a dejar aquí mis datos. Va a haber un programa de inversiones mucho más completo ya yo pienso que en enero. Probablemente será algo presencial y obviamente con esta situación es muy complicado. En dado caso será más bien digital. Ya iré informándolos. Si alguien está interesado, ahí avísenme para irlos poniendo en una lista de interesados, manden un mail o cualquier cosa. Ahí sí vamos a entrar a un curso mucho más profundo de inversiones y de algunos otros temas, que desde luego, si ahorita se ponen en una lista, ahí sí hay que hacer una pequeña inversión, pero les damos un descuento si ahorita se apuntan en la lista. Y mi objetivo es transparente, me gustaría ser parte de las personas que puedan compartir esos conocimientos para que ustedes puedan generar o que puedan empezar a invertir, que lo puedan empezar a invertir y bien desde ahorita, porque hay muchísimas ideas, hay muchísimas oportunidades y esa es mi intención es real. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algo que quiera compartir, si quieren levantar la mano, feliz de la vida. A ver, denme un segundo por aquí que veo el chat. Ahí en sus pantallas van a poder ver que pueden levantar la mano. Entonces, si alguien quiere, a ver, denme un segundito. Ok, Fernanda pregunta, ¿como principiante o estudiante? O sea que no hay muchos ingresos. ¿Qué plataforma para comprar acciones? A ver, esto sí es una pregunta tradicional. Hay varias plataformas para poder comprar o empezar a invertir. Digo, aquí mi idea tampoco es decir que hay una en específico y demás, pero sé que hay GBM, que hay algunas otras que pueden ustedes utilizar. Si quieren, luego mándenme un mail por separado y lo podemos platicar un poquito más a detalle, pero sí hay muchas plataformas muy eficientes para hacerlo. Yo lo que les diría nada más de estas plataformas es que sí sea de los bancos que conocen la situación en México. Y hay algo esencial aquí. Cuando nosotros compramos, o cuando nosotros invertimos, compramos y vendemos acciones, siempre va a haber un impuesto que nos van a retener. Eso lo sabemos. Nada más hay que estar conscientes de que la plataforma que usemos nos puede emitir la constancia de retención adecuada. O sea, yo creo que eso es algo un poquito técnico, pero sí hago mucho hincapié, porque si no, pues vamos a tener que calcular nosotros un reporte y todo. ¿A qué voy con esto? Es que si tengo una plataforma internacional, es decir, si yo invierto en una plataforma en Estados Unidos, esta plataforma no me va a generar ese reporte y yo sí tengo que pagar mis impuestos acá. Entonces, en conclusión, les sugeriría, si empiezan a invertir con poco ahorita de momento, que usen una plataforma de momento mexicana que les pueda emitir ese reporte. Espero que sí te haya podido contestar, Fernanda. Si no, avísame después y lo platico más a detalle. Aquí Alexa nos pregunta, ¿en qué empresas nos recomiendas invertir? Y cuando dices largo plazo, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Muy buena pregunta. Mira, no tanto en empresas en sí, sino en qué industrias y algunas características. O sea, ahorita decir nombres, o sea, puede ser que igual haya varias. Pero bueno, industrias en crecimiento son las que comentaba ahí, las que van a estar tomando ahorita la atención del público, comercio digital y demás. Y cuando hablo de largo plazo, por lo menos, dependiendo del tipo de inversión, pero por lo menos hay que verlo a 3 años en adelante. Entonces, si es algo menor a 3 años, probablemente tiene que ser algo muy conservador. Si tú necesitas tu dinero en los próximos meses, probablemente tendrá que ser algo, pues, sí, muy conservador en pesos de lo que platicábamos, pues, pero si va a ser tu intención algo patrimonial, verlo por lo menos 3 años en adelante. Y si lo vas a ver de 3 años en adelante, sí hay que considerar el componente de las acciones y sí hay que considerar el componente de los bienes raíces eventualmente y de los proyectos privados. Bueno, acá Fermín Lecumberri, muy buenas noches, muy buena explicación dónde estamos actualmente. En tu experiencia, ¿dónde recomendarías iniciar en el mundo de la compra y venta de acciones? Bueno, pues yo pensaría que ahorita Estados Unidos y China son las dos regiones con mayor crecimiento, dinamismo, impulsan muchísimo el tema también de continuar en la innovación y demás. México, esperemos que también haya oportunidades, seguro las hay. Ahorita lo que creo es tener una perspectiva global. Enfoquémonos también, no solamente porque vivamos en México, aquí están las ideas, están en todo el mundo. En México seguro también las habrá. Pero ahorita en donde está viendo muchísimo crecimiento, sí estamos viendo Estados Unidos y China. China, el tema es que es un mercado poco
más cerrado que algunos otros, desde luego, el gobierno influye muchísimo, pero también hay muchas empresas que ya son globales y que están listadas en Estados Unidos. Un ejemplo puede ser Alibaba, está Tencent, hay muchas de las empresas grandes. Pero yo sí les recomendaría que consideraran esas dos regiones como esenciales para incluir en sus inversiones. No sé si alguien más por ahí tenga alguna otra pregunta. Ok. Aquí Roberto me pregunta, ¿cómo veo la relación dólar con el oro? El tema con el oro es, el oro ha sido, bueno, durante muchos años fue un medio de pago, que eventualmente pues se fue de ser un medio de pago, estuvo como respaldo, como resguardo a todo el dinero que había en circulación. Entonces sí se especula bastante que cuando hay ese incremento en la cantidad de dinero que hay en circulación, el oro podría subir. ¿Por qué? Porque si nos vamos un poquito a la historia, y espero no irme muy técnico, pero lo que era el patrón oro era todo el dinero que había en circulación tenía que estar respaldado por los gobiernos en oro. Cuando ese patrón oro se rompe, es decir, cuando el gobierno dice, ya no voy a seguir esa regla, ya voy a poder imprimir todo el dinero que hay detrás, pues multiplican toda la cantidad de dinero. Y si lo quisieran eventualmente respaldar otra vez con oro, pues el oro tendría un valor muchísimo mayor. Entonces, con todo lo que estamos viviendo, se especula que el oro pueda subir muy fuerte. Claro, el tema con el oro es que tiene fluctuaciones muy constantes. Entonces, también para poder vivir o para poder tener ese tipo de inversiones en los portafolios hay que saber que sí hay que verlo un poquito a mayor plazo. Pero con todo lo que estaba platicando, la cantidad de dinero nueva que hay en circulación y que probablemente siga, es mucho más probable que el oro continúe al alza y protegiendo protegiendo el poder adquisitivo de las personas. Espero que también haya podido contestar bien esta pregunta. Ok, bueno, algunas otras preguntas que veo por aquí. Me pregunta Heriberto, ¿dónde me recomendarías invertir mejor en una plataforma de casa de bolsa o en un banco? Pues mira, en realidad, mientras te permita ser flexible en tus inversiones y te permita más bien tener toda la gama de inversiones que tú tienes, es muy similar. A final de cuentas, los bancos o los grupos financieros operan con su casa de bolsa o con alguna otra plataforma. Pero para poder tener inversiones vas a tener que tener una cuenta de inversión en una casa de bolsa. Pero sí es importante que les emitan esa constancia de retención anual, porque si no van a tener que hacer un cálculo ustedes, Heriberto. Rodrigo me pregunta, en caso de un market crash pronto, ¿qué acciones sugieres comprar de estilo de Warren Buffett? Bueno, Warren Buffett lo que hace es que él sí analiza mucho el historial de las empresas y luego va a proyectar también los años para adelante. El análisis que él hace obviamente es mucho más profundo. Yo aquí lo que les recomendaría en caso de un market crash eventualmente es que poco a poco vayan recomprando más, que siempre tengan algún ahorro disponible para que en caso de que venga una baja en acciones, compren algo ahí. Y si baja más, ni hablar, compras un poquito más abajo. Y si constantemente estás comprando, eventualmente la tendencia del mercado es al alza. Pero no tanto especular en cuál es el momento perfecto y buscar comprar hasta abajo, porque eso es pues muy difícil desde luego y depende de tantas variables que ni siquiera vale la pena medirlo. La mejor forma de invertir cuando estamos empezando o incluso cuando seguimos nosotros generando retornos es ir promediando o ir diversificando los momentos en los que compro. Y cuando viene ese market crash, si ya tenía y si mi percepción es de largo plazo, pues compro un poquito más abajo. Y esa es la mejor. Aquí el tema es que sí hay que considerar que vienen fluctuaciones. Cuando tengo inversiones, siempre va a haber ventajas y desventajas. Cuando tengo inversiones en acciones, la desventaja es que va a haber movimiento. La ventaja es que si soy paciente voy a ganar más. Cuando tengo bonos, ¿cuál es la ventaja? Pues que no tengo tanto movimiento. ¿Cuál es la desventaja? Que ahorita puedo tener pérdida en el poder adquisitivo y que puedo también generar muy poquito retorno. Todas hay que dejar ir algo. Pero bueno, Rodrigo, en resumen, yo diría eso. Si viene un market crash, me invertiría en las industrias que les compartí ahorita. Yo les voy a mandar esta presentación si quieren. Invertiría en esas industrias, un poco en cada una, y lo iría promediando poco a poco. Empresas grandes, pues yo creo que, a ver, buscamos un Amazon, un Apple, un Microsoft. Si tenemos un portafolio diversificado, igual alguna no podrán no tener el mejor desempeño, pero sin duda la gran mayoría podrán seguir adelante. Bueno, ¿alguna otra pregunta por acá?
Me pregunta Fernanda, ¿actualmente es bueno invertir en Bitcoin o similares? Comentaba un poco de las criptomonedas. Mi percepción, mi forma de verlo es que las criptomonedas que no estén reguladas, claro que pueden tener muchísima variación y alguien puede ganar, pero yo como veo las criptomonedas es que eventualmente va a ser un medio de pago. Y va a ser un medio de pago y las que estén respaldadas por monedas que son duras, como monedas como el dólar y demás, para mí son las que van a ser más operativas. Las demás son especulativas. Pero yo pienso que más bien, si nuestro objetivo es generar retornos, pienso que hay muchas otras ideas para hacerlo. El invertir en criptomonedas, lo han oído todos, es una especulación totalmente. Para tener criptomonedas, creo que es un método o va a ser una fuente para poder hacer pagos y ahí eventualmente se va a quedar el mercado. ¿Por qué? Y lo repito nada más lo que comentaba hace ratito, porque si el gobierno pierde esa facultad y las criptomonedas, que la naturaleza de las criptomonedas es que ya no se imprima tanto dinero y todo esto, las criptomonedas empiezan a tomar fuerza, el gobierno perdería sus principales dos herramientas para estimular la economía. Entonces yo pensaría que difícilmente van a dejar que esto suceda. Pero bueno, en resumen, pueden ser especulativas, alguien puede explorarlo. Yo la verdad soy más de la idea de tener inversiones de empresas que están creciendo y que puedo yo medir mejor hacia dónde va la industria o el mercado. María, ¿se pueden conseguir préstamos con tasas negativas? ¿Cómo? Bueno, el ejemplo que comenté, María, es en Dinamarca. Ustedes ahí googleenlo, había un banco que sí prestaba tasas negativas. Aquí en México eso no pasa, en Estados Unidos no pasa, pero a lo que iba más que nada con eso es que sí hay algunos bancos en Europa que lo que quieren es, bueno, más bien el gobierno lo que quiere es impulsar el crecimiento económico y por eso bajan las tasas tanto. Pero aquí en México, María, definitivamente no lo vas a encontrar. Nada más era como ejemplo y en un banco en Dinamarca. A ver, ¿alguna otra pregunta aquí? Salvador, ¿cómo funciona y en dónde se invierte con interés compuesto? Bueno, el interés compuesto es, y esto lo decía Albert Einstein. Albert Einstein decía, la octava maravilla del mundo es el rendimiento compuesto. ¿Por qué? Porque es ganar intereses sobre mis intereses. Y la mejor forma de ver, Salvador, el interés compuesto es que las empresas en las que tú inviertas estén reinvirtiendo el dinero. O sea, si yo invierto, voy a agarrar el mismo ejemplo, en un Microsoft. Microsoft lo que gana mucho lo reinvierte en nuevas empresas, en comprar nuevas empresas, o lo invierte en generar nueva tecnología y demás. Y lo está reinvirtiendo. Entonces, implícito ya en mi inversión en Microsoft, yo voy a estar ganando más. Entonces, lo que tengo que buscar es empresas que estén reinvirtiendo bien. Porque ahí están, sobre el dinero que ya ganaron, están generando más y más. Porque a final de cuentas, por decir, si yo tengo 100 pesos y gano el 10%, es decir, 110, y el próximo año gano otra vez 10%, ya voy a haber ganado, en vez de 10 pesos, 11 pesos. O sea, mis intereses ahora me dan para ganar más intereses. Pero la realidad es que eso es un tema más matemático. Para ponerlo en la práctica, yo te diría, busquemos empresas que están innovando, que están creciendo, que están reinvirtiendo. ¿Ok? Bueno, por aquí alguna otra pregunta y ¿recomiendas alguna plataforma para invertir? Bueno, ya lo comenté ahorita. Denme un segundito. También ya comentaron aquí sobre el oro. Ok, bueno. Pues excelente. Muchas gracias, Fernanda. Y comenta de un taller que di. Muchas gracias. Y algún libro para poder optimizar nuestras finanzas personales. Bueno, aquí hay varios. Yo aquí más bien te diría, o sea, te puedo recomendar alguno bueno, práctico y útil. Hay uno que se llama Para invertir en bolsa, que es bueno, digo, yo lo leí hace muchos años. Uno que se llama The Intelligent Investor, pero ese la verdad es un poquito técnico. Yo lo que te sugeriría es, además, léete el de Para invertir en bolsa, pero además empieza ya a invertir, porque invirtiendo le vas a aprender un poquito más. Y sí constantemente más bien estar leyendo artículos, noticias financieras, estar informado.
no de las noticias que igual y no nos dejan mucho, pero de las noticias que realmente influyen en la economía y en las finanzas. Yo creo que ahí vale la pena mucho estar al tanto y eso te enseña bastante. Y bueno, yo creo que sí, implementando y lo que sí, un consejo, o sea, si yo llegaras a resumir la plática ahorita es la percepción que se tiene de las inversiones tradicionales como los bonos, como el efectivo, incluso tener tu dinero en el banco, vayamos migrándolo también a promediar, como le decía ahorita Rodrigo, en diferentes momentos vamos comprando diferentes acciones. Y esa va a ser la mejor estrategia para aprender. Y bueno, si se me ocurre algún otro libro por ahí que sea muy práctico, porque la verdad sí he leído algunos que son un poco técnicos, pero yo lo que quiero es dejarles ideas prácticas que puedan ustedes implementar ya. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta por ahí. ¿Recomiendas leer libros de Ray Dalio? Me dice Daniel González. Sí, hay uno que se llama Principles, que te habla mucho de más bien sus principios de vida, y hay otros dos que son muy, muy técnicos. Uno te habla del tema del nuevo sistema que estamos viviendo de endeudamiento, muchos de la mano de lo que les platiqué, pero su libro que se llama Principles a mí me gusta muchísimo, pero es más un libro personal, no es solamente un libro financiero, pero bueno, escucharlo a él y escuchar ideas suyas siempre va a nutrir bastante. La persona que preguntan se llama Ray Dalio, es muy, muy bueno. ¿Y con cuántos productos máximo recomiendas tener una diversificación, un portafolio de inversión? Bueno, aquí me preguntan con cuántos máximo. Yo ahí les diría, mira, ya hay muchísimos esquemas de inversión en donde te permite tener muchas acciones en un solo instrumento. ¿A qué voy con esto? Son como fondos, pero la diferencia con los fondos tradicionales es que los fondos sí tienen un manejo y hay una persona definiendo qué tener y qué no tener. Hay algo que se llama ETFs e índices, que incluso lo platicamos en el curso que les estaba platicando, que ahí entramos más a detalle. Pero ese tipo de inversiones lo que hacen es conjuntan muchas empresas y a la hora de que tú inviertes en ese instrumento, tienes todas las empresas adentro. El más conocido es uno que conjunta las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que se llama Standard & Poor's 500, y que el índice se llama SPY, o tiene también otro que replica que se me hace un poquito más eficiente, más que nada en la parte fiscal. Digo, ahorita no voy a entrar mucho en eso porque es un poco técnica, pues, pero lo platicamos en el curso. Es otro que se llama CSPX. Si ustedes me dijeran, voy a empezar a invertir, o si tú, Paco, vas a empezar a invertir hoy, ¿qué harías? Yo compraría acciones de CSPX, que es un instrumento que tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y lo iría haciendo gradualmente. Mañana compraré una parte. Si llega a bajar 10% más, compro otra parte. Si llega a bajar 30% más, compro otra parte. Y eventualmente va a ir migrando hacia arriba. Pero voy a ir promediando abajo. Y bueno, y si compro hoy y mañana sube, pues bueno, seguirá subiendo. Pero más que especular en el momento, es actuar y actuar poco a poco y hacerlo promediando. ¿De acuerdo? Y sí, no es tanto que quisiera impulsar muchísimo la idea, pero sí explorando la idea de tener algo de bienes raíces, porque ahorita es momento de apalancarse. Ahorita poder pedir un crédito a tasas tan bajas para invertirlo en algo bueno, ahí es donde puede también haber un secreto importante. Nada más por ponerlo de ejemplo, ahorita en el despacho en donde trabajo y en donde les comentaba que somos varios inversionistas compartiendo ideas, estamos invirtiendo en algunos inmuebles en Estados Unidos, donde pues bueno, no tenemos los rendimientos más altos, pero estás ganando entre el 12 y el 13% en dólares, con el riesgo rentándole a empresas como Amazon, como a Facebook y demás. Y pues bueno, el 12-13% de rendimiento en dólares en un mundo en donde las tasas de interés son de cero, pues es bastante atractivo. ¿Cómo se logra eso? Con el apalancamiento sano. El tema de endeudarse no nos quedemos con la percepción de que endeudarse es terrible. No, endeudarse para gastar sí está mal. Endeudarse para invertir bien siempre termina siendo, bueno, si la inversión resulta siendo buena, termina siendo algo productivo. ¿Ok? Bueno, no sé si alguna otra pregunta ahí. ¿A través de qué medios podemos invertir en Estados Unidos? Bueno, hay muchas plataformas en Estados Unidos. Conocerán ustedes muchísimas más incluso que yo. El tema más que nada de Estados Unidos es que si invierten en plataformas en Estados Unidos, lo que les comentaba, es que no te van a regenerar ese reporte fiscal. Y bueno, mi idea no entrar tanto en lo técnico, pero ahí les va rapidísimo para que me agarren una idea importante. Cuando uno invierte y gana dinero, tienes que pagar impuestos.
Cuando lo haces en una plataforma en México, el banco ya te dice cuánto es o ya te retuvo una parte de lo que tenías que pagar. Cuando lo haces en una plataforma en Estados Unidos, Daniel, tienes que tú hacer ese reporte y tienes que contratar a alguien que conozca. Que claro que hay gente que lo hace y bueno, nada más hay que considerar que representa un costo y demás y que también puede ser bueno. Te puede ampliar algunas ideas y todo, pero si vas empezando te recomendaría acá. Ahora, si te referías más que nada, no sé si eso es a lo que te referías, Daniel, pero si te referías más bien en qué industrias y demás en Estados Unidos, son justo las que platicaba y yo creo que ahí es donde está todo el potencial. Repito, les comparto las industrias para que después las repasen y si tienen alguna duda ahí, con mucho gusto lo platicamos. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o comentario. Y pues bueno, creo que ya estamos de tiempo. De verdad les agradezco muchísimo. Ojalá les haya podido transmitir bien la idea de que es un momento de, claro que hay que cuidarnos y todo. Espero que ustedes, sus familias, todos estén bien, pero también es momento de oportunidades y más que nada de protegernos. No nos ha tocado vivir en un esquema económico como el que estamos viviendo, ni en un cambio en donde esté en conjunto la parte monetaria, que hablé de las tasas de interés y la cantidad de dinero que hay en circulación, y también de la mano con la cuarta revolución tecnológica e industrial. Cuando vinieron estos booms y estos cambios importantes, siempre hubieron empresas que despegaron muy, muy fuerte cuando entró toda esta convergencia. Ahorita estamos ahí y apenas va empezando. Y dicen que va a ser una revolución tecnológica muchísimo más rápida que las industriales que hemos vivido anteriormente. Estar bien posicionados y de verdad, bien que tengan buenas fuentes de información. Siempre va a haber información que te digan todo lo contrario. Pero si somos pacientes y tenemos la buena fuente de información de gente que ha tenido buenos resultados o de fuentes que hayan compartido buenas ideas, bueno, busquemos esas. Les agradezco muchísimo y pues bueno, les recuerdo, va a haber una pequeña encuestita al final, dura 3 segundos, si la pueden contestar y se los agradecería muchísimo y que me compartan si les fue útil, si algún otro tema les hubiera gustado también. De verdad les deseo lo mejor, mucho éxito y pues bueno, ahí si quieren también participar en mi curso más adelante, me encantaría verlos por ahí. Muchas gracias a todos.